Hoy en Redacción Médica tendrá lugar el debate Futuro y nuevas oportunidades para el cáncer de pulmón metastásico, que cuenta con la colaboración de la alianza Daiichi Sankyo y AstraZeneca. A lo largo de esta mesa redonda analizaremos cómo es el diagnóstico temprano de esta patología y qué factores biológicos o clínicos pueden dificultarlo. También profundizaremos en cómo han influido las terapias dirigidas y la inmunoterapia en la práctica diaria del tratamiento de este tipo de cáncer. Además, abordaremos cuáles son los principales desafíos u obstáculos a los que se enfrentan los pacientes para acceder a diagnósticos avanzados y terapias innovadoras. Para responder a todas estas preguntas tenemos con nosotros en este debate de Redacción Médica a Ana Belén Enguita Valls, facultativa especialista del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital 12 de Octubre de Madrid, a Pilar Garrido López, jefa del Servicio de Oncología en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, y a Bernard Gaspar Martínez, presidente de la Asociación Española de Afectados de Cáncer en Pulmón. Bienvenidos a este nuevo debate sobre el futuro y las nuevas oportunidades para el cáncer de pulmón metastásico. Ana Belén, Pilar, Bernard, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Antes de empezar a profundizar en los tratamientos existentes, ¿no?, para esta patología y en sus futuros desafíos, les voy a formular una pregunta pues, para conocer cuál es la situación actual, ¿no?, que es cómo ha evolucionado la incidencia y la mortalidad del cáncer de pulmón metastásico en los últimos años desde el punto de vista oncológico. Así que, si le parece, Pilar, comenzamos por usted. Bueno, yo creo que lo que más llama la atención en los últimos años, y para mí la mayor señal de alarma, es que era una enfermedad prácticamente desconocida en mujeres y ahora no solamente vemos que hay una incidencia elevada, sino que, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid ya mueren más mujeres de cáncer de pulmón que de cáncer de mama. El cáncer de mama es mucho más frecuente, pero tiene largas supervivencias, cosa que en general no podemos hablar del cáncer de pulmón, ¿no? Por lo tanto, ahí hay un factor que no solamente ocurre en España, que tiene que ver con la incorporación más tardía al tabaco, pero es uno de los datos que a mí, cuando hablo de incidencia y mortalidad, pues más me apenan de lo que pasa en los últimos años, ¿no? Se están controlando cifras en varones, pero en mujeres está subiendo mucho. Ana Belén, no sé si quiere añadir algo. Pues para nosotros la visión es que podemos incidir desde el punto de vista patológico en mejorar la supervivencia en cáncer de pulmón, gracias a equipos multidisciplinares y a trabajar de la mano con oncología, con neumología, con radiología intervencionista. Entonces nosotros abrimos la puerta a la esperanza desde el biomarcador, a intentar disminuir esa mortalidad. De hecho, esa multidisciplinariedad la abordaremos más adelante. Y desde el punto de vista de los pacientes, Bernard. Pues nosotros lo vemos, los resultados tanto de la parte de los tratamientos como también de la parte del diagnóstico, cómo se refleja en estos pacientes que antes tenían una tasa de supervivencia muy baja y que ahora empiezan a tener ya incluso hasta calidad de vida, que los tratamientos eran muy agresivos, y pacientes que mejoran su actividad, su impacto funcional, y eso se refleja claramente pues eso, por los tratamientos y por el equipo multidisciplinar, ¿no?, que es importantísimo. Y hablaba Pilar antes de factores, ¿no? Y hablando concretamente, ¿qué factores biológicos o clínicos dificultan el diagnóstico temprano de la enfermedad? A ver, lo que dificulta el diagnóstico es que se sigue fumando mucho en este país. Entonces, el problema es que el cáncer de pulmón no tiene unos síntomas de alarma muy marcados, pero a principios del siglo XX era una enfermedad desconocida porque no se fumaba. Por lo tanto, creo que el acento más importante en ponerlo es convencer que no se empiece a fumar o que se deje de fumar. Dicho esto, es verdad que también hay cáncer de pulmón en no fumadores y que estar alerta es importante, pero por desgracia no tiene unos síntomas clínicos que sean específicos, que sean patognomónicos. Esperamos que cuando se implemente el cribado, que seguro que también de eso hablaremos, en grandes fumadores o exfumadores, nos ayude como hacemos con las mamografías o con otras técnicas de screening, a identificar en situaciones mucho más precozmente, ¿no? Pero no hay que pensar que la clínica es la que más nos va a ayudar a detectar esto antes, porque no es así, ¿no? Nosotros ahí yo creo que donde podemos o donde tenemos que actuar es en rentabilizar las muestras de estadios tempranos. O sea, yo creo que deberíamos asimilar todos que lo que hacemos en estadio avanzado deberíamos hacerlo en estadio temprano,
para prevenir y tener previsto qué le va a pasar a ese paciente a futuro. Entonces, yo creo que eso puede ser desde la parte de lo mío lo más importante. Bueno, nosotros como pacientes y como sociedad civil lo que tenemos es que reivindicar sobre todo la prevención. La prevención en el caso, la primaria, sobre todo para evitar que haya nuevos factores de riesgo, o sea, que las personas no se inicien en el tabaquismo, eso es fundamental, y eso es a través de educación y nada más, y sobre todo poner muy duras las reglas del juego, ¿no? Es decir, que las barreras de la ley sean mucho más efectivas, y luego también la prevención secundaria, ¿no? Que es el cribado, como muy bien ha comentado Pilar, que creo que luego pues, podremos hablar sobre el mismo, que nosotros como sociedad y como pacientes también defendemos para un buen diagnóstico precoz. Hablaba Pilar del tabaquismo, ¿no? de la importancia, por así decirlo, que tiene en esta patología, pero ¿qué otras características se suelen presentar en los pacientes con cáncer de pulmón metastásico? Bueno, los pacientes, o sea, el problema es que como no tienen síntomas de alerta, lo que solemos ver en más de un 40% de los casos es pacientes que debutan, que cuando los diagnosticamos tienen metástasis, ¿no? Entonces los síntomas van a depender de la localización de la metástasis. En cáncer de pulmón es muy habitual pues, las metástasis en el hueso, entonces dolores cerebrales a veces, dolores de cabeza, mareos, otras cosas, metástasis pulmonares, entonces toda la clínica respiratoria asociada también al primario, y luego lo que llamamos el síndrome constitucional, que es pues, la pérdida de peso, de apetito, el cansancio, ¿no? Que eso es común a otros muchos tumores. Un pequeño porcentaje de pacientes, a veces con enfermedad metastásica, a veces localizados, pueden tener hemoptisis, tos con sangre, y entonces eso es un síntoma como muy de alerta porque hay pocas enfermedades que lo produzcan, por ejemplo la tuberculosis o el cáncer de pulmón, pero la mayoría son síntomas muy inespecíficos que normalmente se atribuyen a otra cosa y eso es parte de por lo que se retrasa tanto el diagnóstico, ¿no? ¿Y qué papel juega, por ejemplo, otro factor de riesgo como puede ser la predisposición genética? Bueno, de eso sabemos poco, pero cada vez va a tener más importancia. Lo que pasa es que se están viendo que hay una asociación familiar, digamos, fundamentalmente en casos de cáncer de pulmón en no fumadores. Entonces, hay, por ejemplo, en cáncer de pulmón no fumador hay una mutación que aparece en el 10 o 15% en población caucásica, que es la mutación de GFR, y, por ejemplo, hay un pequeño porcentaje de pacientes que tienen una T790, ¿no? que parece que hay agregación familiar, etc. Entonces, durante mucho tiempo es una cosa a la que no se le dio importancia, que cada vez intentamos saber un poquito más, pero digamos que ahora cuando hablamos de cáncer de pulmón parece que hablamos de una enfermedad y en realidad eso lo puede decir mucho mejor ella. Hablamos de enfermedades muy diferentes con pronósticos muy diferentes y posiblemente la carga familiar en el futuro tendrá importancia, pero más en algunos subgrupos, no en general. El paciente típico que tenemos 70, 75 años, hasta ahora más habitualmente varón, ahora también mujer, muy fumador, en ese no va a ser donde va a estar la carga familiar. ¿Por alusiones, Ana Belén? Es que estoy totalmente de acuerdo con Pilar, porque no hablamos de un cáncer de pulmón y como tal. Hablamos de múltiples entidades que engloban el cáncer de pulmón. Entonces, el cáncer de pulmón ALK positivo, que es uno de los marcadores, no es igual que el ROS, no es igual que el EGFR, no es igual que el que tiene una alta expresión de PDL1, o sea, es muy diferente y probablemente eso condiciona cómo evoluciona, cuál es su pronóstico, cuáles son los tratamientos que ellos pueden activar a diana. Entonces es una enfermedad que es la suma de muchas enfermedades a las que nosotros tenemos que contribuir poniéndoles, sabíamos que se llamaba de una manera, pero ahora tenemos que saber cómo se apellida e incluso de quién desciende, ¿no? Cuáles son los antecedentes familiares. ¿Cuál es el punto de vista del paciente en este sentido? Bueno, hay una preocupación, cierta preocupación por esta carga genética que ha dicho Pilar, efectivamente, pero sí que es cierto que pues, en el microcítico pues, el tabaquismo es uno de los factores mayores. Sí que es cierto que nosotros sí que vemos en la asociación que en función del biomarcador que tengas y haya sido diagnosticado, bueno, pues tienes unas necesidades u otras, ¿no? Pero sí que es cierto que hay muchos subgrupos de pacientes de cáncer de pulmón y también tenemos de metastásico y bueno, pues también ahora mismo la calidad de vida no es tanta como por ejemplo cuando te diagnostican una LK o un EGFR, que la calidad de vida es muy buena, pero sí que se va viendo cada vez que efectivamente estos pacientes entran dentro de la corriente de la calidad de vida que puedan tener otros desde hace tiempo, ¿no?
Ujú. Hemos hecho un poco un análisis, ¿no?, de cuál es la situación, y ahora entrando un poco más en esos tratamientos, ¿no?, en cómo se actúa, ¿cómo han influido las terapias dirigidas y la inmunoterapia en la práctica diaria del tratamiento del cáncer de pulmón metastásico? Han influido muchísimo, han cambiado la vida con nombres y apellidos de muchísimas personas. La verdad es que los oncólogos o los profesionales sanitarios que empiezan ahora y que trabajan en el ámbito de los tumores torácicos y en concreto el cáncer de pulmón se encuentran con una situación, entre muchas comillas, favorables. Los que venimos de muy antiguo, que hemos vivido cuando no había nada, ¿no?, y un poco también lo que está diciendo, realmente es que es una maravilla, porque digamos que en el ámbito de la oncología, en general no en cáncer de pulmón, las dos grandes revoluciones han sido el tratamiento dirigido y luego la inmunoterapia, y uno de los tumores en los que más impacto han tenido han sido en el pulmón, y no una, sino las dos revoluciones, ¿no? Por lo tanto, antes cuando yo empecé nadie quería dedicarse a esta patología, y ahora la gente joven le interesa muchísimo porque es muy agradecida desde el punto de vista de muchas opciones terapéuticas para diferentes subgrupos, con mucha investigación. Entonces, no solamente desde ese punto de vista más científico, más técnico, sino desde el punto de vista de los pacientes es tremendo. De hecho, la primera diana que tuvimos, que fue GFR, el primer fármaco, se hablaba de respuesta Lázaro, y que era como que un paciente que le llamabas no te contestaba y pensabas que ya no estaba y se había ido de vacaciones porque es que estaba estupendo. O sea, eso era impensable antes de que sucediera, ¿no? Y realmente pacientes que estaban con muy mal estado general, que tú nunca los tratarías con quimioterapia, pero que sabes que se pueden poner bien con el tratamiento dirigido. Entonces, bueno, tenemos muchos retos, pero que ha cambiado la vida con nombres y apellidos a mucha gente y a mucha familia y a muchos amigos, vamos, brutal. Y ha cambiado muchas vidas. Totalmente de acuerdo con Pilar, es así. O sea, quiero decir, nosotros, por ejemplo, hemos pasado en unos años, cuando se ha visto todo el tema de la innovación, ¿no?, los nuevos tratamientos, hemos pasado de tener un número muy reducido de pacientes asociados y ya vamos por casi 700, pero ha sido en cuestión de 5 o 6 años, nada más, ¿no? Cuando la revolución de los tratamientos, hay más pacientes, quiero decir, que se encuentran bien y quieren hacer cosas y colaborar por su enfermedad, que eso antes era impensable. Incluso quieren darle visibilidad al cáncer de pulmón, porque como muy bien ha dicho Pilar, efectivamente antes no lo quería nadie y ahora pues como empieza ya a verse mucha supervivencia, mucha calidad de vida, pues es como mucho más atractivo y lo que queremos es que sea más visible. Pues que la visión es totalmente paralela a lo que comentan ellos. Cuando nosotros hacíamos la residencia, el cáncer de pulmón era célula pequeña, no célula pequeña. Y ahora toda esta batería, toda esta subclasificación, ser capaces de decir un paciente va a ir mejor si el fármaco que se pauta es este que este otro, ha seleccionado, y nosotros tenemos nuestra serie de largos supervivientes, o sea, hacemos nuestras escuelas había escuelas de todas las patologías de pacientes, no había escuela de cáncer de pulmón. Yo siempre decía, ¿por qué nosotros no tenemos una escuela de cáncer de pulmón? Me decían, porque es para familiares, no es para pacientes, porque no había supervivencia. Sin embargo, ahora tenemos estos pacientes que tienen sus complicaciones o no, pero que ha cambiado totalmente. O sea, ha cambiado el escenario del cáncer de pulmón, ha cambiado en los últimos, desde GFR y todo lo que se ha ido sumando, y ha servido de escenario para el resto de tumores. Grandes cosas que se han evolucionado en el cáncer de pulmón, la secuenciación, los test moleculares, ha servido para el resto de especialidades dentro de la determinación molecular. De hecho, comentaba algunos avances, ¿no?, en esta patología. Pero recientemente, ¿cuáles destacaría en el desarrollo de terapias dirigidas? Pues que yo creo que para nosotros es haber cambiado de una idea morfológica del cáncer a una idea molecular del cáncer. Y eso, el paradigma es el cáncer de pulmón. Entonces, ha cambiado sobre todo porque hemos implementado una serie de tecnologías basadas en la necesidad, que son la secuenciación masiva y la biopsia líquida. Yo creo que es los dos paradigmas de la evolución en nuestra especialidad en el cáncer de pulmón. Pilar. Pues mira, yo creo que como todo nos sabe a poco, pues ya digamos hemos implementado la inmunoterapia y ahora qué, ¿no? Entonces hay muchas preguntas, y lo que yo creo que también estamos en un momento, entre comillas, bastante dulce, es que hay mucha inversión en innovación.
tanto de fármacos como de diagnóstico, ¿no? Como lo que ha comentado ella ahora mismo del tema de la biopsia líquida. Entonces, vienen nuevas generaciones de fármacos que ya están aquí, ¿no? Tenemos los ADCs, que es una forma sofisticada de dar quimioterapia, vienen los anticuerpos biespecíficos, que buscan dos dianas, ¿no? Diferentes. Cada vez que tenemos una revolución de este tipo, nos toca aprender desde cero un manejo de toxicidades diferente, pero todo ello viene pues ofreciendo más opciones a los pacientes. Entonces, digamos que nada es disruptivo en el sentido que pues muchos pacientes y la sociedad querría de y ahora ya se cura. Esto no es así. Todos son incrementos de supervivencia con calidad de vida y, por tanto, lo que aprendemos es que tenemos más tratamientos, más cosas que podemos secuenciar, porque no dejamos de usar lo de antes, solo vemos qué tiene que ir antes, ¿no? Entonces, pero es verdad que tenemos mucha innovación, tenemos mucho ensayo clínico, que España es un país en ese sentido muy pionero, no muy pionero, para muchas compañías farmacéuticas es el país de España que más recluta. En cáncer de pulmón hay mucha investigación en España, o sea que tenemos opción de que los pacientes tengan acceso a fármacos todavía no aprobados en el contexto de ensayo, que en ocasiones funcionan y funcionan muy bien. O sea que hay mucho, viene mucho, ¿no? Eso es bueno. Y lo mencionaba Bernard antes, esa personalización en relación a los biomarcadores, ¿no? de cada paciente. ¿Qué relevancia tienen estos biomarcadores moleculares en la selección personalizada de terapias desde el análisis patológico? Aunque bueno, después le preguntaremos a Ana Belén. Lo más importante es el paciente, sí. Bueno, pues a ver, yo creo que efectivamente cuando a un paciente se le diagnostica un biomarcador que tiene tratamiento es una alegría, ¿no? Con lo cual, y saber que, por ejemplo, que un paciente sea bien diagnosticado y se hace a través de estas técnicas, ¿no? Eso es muy bueno porque sabes que tienes un tratamiento, que ese tratamiento en general te proporciona una buena calidad de vida, con lo cual para nosotros que un paciente de cáncer de pulmón esté bien diagnosticado es fundamental porque es una inversión y no es un gasto, ¿no? Porque al no ser tratados si no estás bien diagnosticado, pues quizás es un poco darle un tratamiento a un paciente que no lo necesita, le estás creando unos efectos secundarios que impactan emocionalmente, funcionalmente, en su calidad de vida, y entonces, claro, eso también merma mucho el potencial de que el paciente pueda ser un largo superviviente. Y yo lo que quería decir, ¿no? Y al hilo, por ejemplo, de lo que han comentado mis compañeras, el tema es que ahora en el cáncer de pulmón nos presentamos otro escenario, ¿no? O sea, ahora, por ejemplo, hemos pasado ya a los largos supervivientes. Sabemos los pacientes que las necesidades no farmacológicas no están cubiertas, pero las científicas sí, porque hay muchos tratamientos, hay especialistas como ellas dos trabajando en ello, y ahora viene otro escenario, que es cómo atajamos, ¿no? O cuáles son los planes integrales de cuidado de un paciente largo superviviente, ¿no? Que son las necesidades no farmacológicas, ¿no? Entonces nos enfrentamos a ese escenario, pero que sabemos que tenemos que hacerlo. Ana Belén. Las asociaciones de pacientes cubren un papel fundamental. O sea, yo creo que en el cáncer de pulmón, si los largos supervivientes lo son también, lo son por un soporte de las asociaciones de pacientes y en la ayuda que hacéis para pescar todo este tipo de problemas psicosociales que hay detrás. Porque es una enfermedad que es verdad que el perfil cada vez estaba en los 70, pero hay mujeres más jóvenes, hay personas en su edad laboral más en auge, entonces frenar una cosa ahí sin soporte, pues tenéis muchísimo a lo que decirnos dónde tenemos que estar. Yo hablo desde la parte no clínica, ¿no? Pero es verdad que cuando te sitúas en la parte, o por ejemplo nosotros que somos especialistas, un poco más no lejos del paciente porque estáis muy cerca de nosotros y nos sentimos muy responsables, pero como no lo vemos, hay esta cosa de yo ya he hecho la parte científica y esta parte humana de la persona global es muy importante. Me alegra mucho, o sea, que se comente y se ponga sobre la mesa. Y han dado un par de píldoras respecto a estas innovaciones, ¿no? en cáncer de pulmón metastásico. Pero, ¿qué perspectivas ofrecen las combinaciones de inmunoterapia, por ejemplo, que lo comentábamos antes, y otras estrategias en este tratamiento? Bueno, como hemos dicho en varias ocasiones, cuando hablamos de cáncer de pulmón hablamos de enfermedades muy diferentes, ¿no? Entonces,
en aquellas en las cuales la inmunoterapia que tenemos ahora mismo aprobado es parte del tratamiento que llamamos de primera línea, que puede ser pacientes que hagan solo inmunoterapia o inmunoterapia asociada a quimioterapia, que depende de la determinación que se hace en el tumor de PDL1. La verdad es que hay un 20% de pacientes que van fenomenal, pero que van tan fenomenal que a veces tienes que suspender el tratamiento por toxicidad y el paciente sigue sin progresar. Pero el resto, ese otro 80%, al cabo de un tiempo más largo, más corto, esa inmunoterapia deja de funcionar. Entonces, parte de lo que se está ahora viendo es cómo se rescata a estos pacientes y si el rescate es con una inmunoterapia con un BIE específico, si es con un ADC o si esos pacientes, en vez de haber recibido de primera línea inmuno sola, inmuno más quimio, deberían haber recibido algo de estos medicamentos, ¿no? Entonces, esto es parte de la investigación en la que ahora estamos. ¿Qué hace que los pacientes sean grandes respondedores o que sean refractarios o que tengan una respuesta mantenida y cómo lo manejamos, ¿no? Claro, todos los facultativos forman un equipo, ¿no? Un equipo que es importante y fundamental al fin y al cabo. Pero desde el punto de vista facultativo, ¿no? Especialista, ¿qué papel juegan oncólogos, patólogos, neumólogos y otros especialistas en el manejo integral de este cáncer? Bueno, para mí es crucial, ¿no? Ya se ha comentado. O sea, de siempre en los hospitales, en la mayoría de los hospitales hemos tenido comités de tumores. En esos comités de tumores fundamentalmente lo que se decide es la secuencia de tratamientos en pacientes que son quirúrgicos o que van a tener quimioterapia alrededor de la cirugía, antes o después, antes quimio, ahora más tratamiento, o quimio-radio. El paciente metastásico normalmente se veía en la consulta solo de oncología, pero en muchas ocasiones ahora hasta en esos pacientes nos replanteamos cuando deja de funcionar un tratamiento, aunque sea dirigido, que hay que llevarlo al comité porque hay que hacerle una biopsia otra vez para ver el mecanismo de resistencia. A veces esa biopsia implica que ese paciente acabe en quirófano, aunque sea metastásico, que son conceptos que antes no nos planteábamos. Pues aparte de esto, ahora existen otros comités que son los comités moleculares, que son los que, aparte de que cuando tú estás esperando el primer y el segundo apellido te salen 25, tomar la decisión de si alguno de esos que hoy en día no tienen un tratamiento dirigido son relevantes o si hay algo de riesgo familiar, etcétera. Todo esto se está haciendo en comités moleculares. Entonces, digamos, bueno, yo me acuerdo de una reunión que hicimos en el hospital hablando de comité de tumores y que se quedaba súper sorprendido que teníamos el típico chat de comentar pacientes, oye, no sé qué hay que hacer, no sé cuántos, pero porque es nuestro día a día, vamos, que trabajamos de la mano todos, ¿no? Ya, pero Pilar entiende que nosotros... Bueno, yo es que lo doy por sentado. Que, no, es que claro... hombre, os tenemos en la cabeza todo el tiempo, todo el tiempo. O sea, y nosotros... eso se desconoce y hay que amplificarlo, porque efectivamente muchas veces cuando se quejan los pacientes, yo siempre les comento el mismo ejemplo. Yo digo, mirad, en una reunión que estuve en el Ramón y Cajal, Pilar Garrido dijo, o sea, que ellos mismos tienen grupos de WhatsApp que comentan el caso, que quiero decir que sabemos que los equipos multidisciplinares son fundamentales. Y yo, en la parte del profesional sanitario, incluso uniría aparte los nutricionistas, la parte del ejercicio físico, exactamente, ¿no? O sea, que decir, sobre todo también, Pilar, para ayudaros a vosotros, a lo mejor al dar un recién diagnóstico, ¿no? O sea, al tener un soporte de ahí de un profesional, ¿no? De la psicooncología, de decir, a ver, ¿cómo tengo que tratar a esta persona, ¿no? Yo creo que es fundamental, pero se ha mejorado muchísimo y bueno, lo hacen habitualmente, o sea que... Y Ana Belén es un poco una pregunta parecida, ¿no? A la de ahora, pero más concretamente, que tenemos aquí a una oncóloga y una anatóloga. Es una palabra muy complicada. Especialista en anatomía patológica, yo creo que se entiende perfectamente. ¿Cuál es la perspectiva del abordaje desde estas dos especialidades? ¿Cómo trabajan entre sí? Un poco como comentaba, ¿no, Bernard? Todo el día. O sea, lo mejor que te puede pasar es llevarte bien con el oncólogo, porque si no vas a tener un drama muy grande ahí. Nosotros es que estamos todo el día tratando de ver con qué podemos ayudar al diagnóstico y a la biología molecular de ese paciente. O sea, no solamente a decir esto es un tumor, porque probablemente
Los hallazgos radiológicos ya lo han sospechado, ya lo han diagnosticado, ya está más que visto, ya sabemos dónde está la metástasis. Nuestros compañeros de rayos ya han hecho ese trabajo. Pero nuestro papel empieza en, oye, esto es un non-small, dentro del non-small, de células no pequeñas, esto es un adeno, es un escamoso, es un pleomórfico, y dentro de esto, oye, además, es que tiene un PDL1 muy elevado, entonces va a predecir que va a tener a lo mejor una buena respuesta a inmunoterapia. Y oye, es que además tenemos un EGFR, o en casos que son que los reevaluamos, que es una cosa que nosotros venimos de una época en la que tenías que ir al comité a decir, por favor, una biopsia nueva porque no hemos tenido suficiente. Y ahora eso no se plantea, es un trabajo que ha hecho oncología. Oncología nos ha aunado a todos para que pensemos en, tenemos que buscar el tejido, tenemos que buscar dónde testar, o en biopsia líquida, o en tejido, o en citología, optimizar las técnicas que tengáis porque yo tengo que poner el mejor fármaco. Entonces, yo creo que ellos han hecho una gran labor docente también para el resto de las unidades del hospital. No, bueno, yo estaba pensando en ejemplos, ¿no? Que a veces es más útil. Pues normalmente, igual que los oncólogos estamos especializados, los patólogos también. Entonces, si llega una biopsia de hueso, de hígado, va a ir a los expertos. Entonces pasemos, oye, que no, que es un pulmón, que os pase a vosotros, no perdamos ni un día. Todo ese tipo de ejemplos es así. Y luego otra cosa, por ejemplo, de los comités, pues los cirujanos, antes era impensable que los cirujanos fueran a meter a quirófano a un paciente metastásico, vamos, los cirujanos o nosotros, o por ejemplo, pacientes de 80 años, antes no se operaban los pacientes de 80 años, ahora ellos tienen unas técnicas quirúrgicas que te permite que si es un estadio precoz, puedas decirle a una persona de 80 años que tenga buena calidad de vida y buena función pulmonar, te puede operar. Todos aprendemos de todos, ¿no? Pero todos estamos en el comité. Todo el mundo va al comité, ahí se discuten y nos alegramos de los éxitos cuando luego llegan los cirujanos, ¿no? Los casos difíciles, que se ha hecho no sé qué y al final se opera y tal. Oye, al final se pudo resecar y es no sé qué y tal. Qué bien. Tal. O sea, que sí que trabajamos de la mano, vamos. Y Bernard, pasando a hablar del paciente, ¿no? Que al final es la pieza clave en esto. Claro, hablamos de terapias innovadoras, pero ¿cómo es el acceso a ellas, ¿no? en el sistema? Claro, Bueno. ¿cuáles considera que son los principales obstáculos a los que se enfrentan los pacientes para acceder, pues, a esos diagnósticos avanzados, a esas terapias innovadoras? Bueno, pues a ver, depende de las comunidades autónomas. Aquí ya yo creo que la inequidad saben perfectamente que existe, ¿no? Y depende de la comunidad autónoma en la que estés, pues tienes mayor acceso o menor acceso, aunque sí que es cierto que también los profesionales también en un momento dado, cuando encuentran a un paciente, ¿no? Y saben que hay un fármaco, ¿no? Que no está aprobado, ¿no? Que está aprobado en Europa y quizá aquí es muy complicado suministrar, la frustración no solamente es para el paciente, sino también para el profesional, que sabe que hay algo ahí al lado y que no lo puede suministrar y que el paciente lo necesita, ¿no? Sí que es cierto que hay mecanismos, ¿no? Excepcionales, ¿no? Que ellos conocen muy bien y que son capaces de abordar, ¿no? Y dar el tratamiento al paciente, pero sí que es cierto que hay una inequidad. Luego también hay mucho retraso en la aprobación de los fármacos en España con respecto a países de la Unión Europea, ¿no? No estamos entre los primeros, ¿no? Quizá a lo mejor también hay que tener en cuenta que nosotros tenemos un sistema sanitario que el resto no tiene. Eso la base hay que partirla, ¿no? Entonces, también tenemos unas limitaciones legales, ¿no? Que otros no tienen y que quizás pues, también somos como mucho más estrictos, ¿no? En la aprobación de estos fármacos. Pero sí, tenemos que intentar a ver si con la nueva regulación europea ahora en 2025 esto se agiliza y España entra un poco dentro de la locomotora, ¿no? De países que pueden aprobar fármacos pronto. O sea, no queremos ser Alemania, ¿no? Por ejemplo, tampoco nos podemos comparar. Pero sí, por lo menos pues, bajar del furgón de cola, ¿no? Y los pacientes lo sabemos, ¿eh? Sabemos que incluso no en comunidad autónoma, sino en provincias de la comunidad hay hospitales que te suministran el fármaco y otros no, o incluso el tipo de diagnóstico, ¿eh? Que aunque se sabe que el diagnóstico molecular en cáncer de pulmón es fundamental, hay muchos hospitales que todavía no tienen la posibilidad de realizarlo, ¿eh? Y se van por el sistema clásico.
¿Y cuál es el punto de vista de esta accesibilidad desde los profesionales sanitarios? Y antes de decirte esto, voy a leer una frase porque justo antes de venir digo, bueno, yo siempre cuento las cifras del cáncer que dicen las cifras de la Sociedad Española de Oncología Médica, que como sabéis las sacan todos los años, pero al ir a buscarlo me ha salido dentro de un informe que yo no había visto, que es del año 23, que se llama Perfiles del Ministerio, Perfiles Nacionales del Cáncer 2023, y empieza diciendo en una de las páginas, dice, el Sistema Nacional de Salud Español se basa en la universalidad, lo que limita las barreras financieras de acceso a la asistencia. Sin embargo, que esto es lo que me ha sorprendido, existen grandes variaciones en cuanto a capacidad de personal sanitario, acceso a tratamientos oncológicos innovadores y disponibilidad de equipos de radioterapia entre las distintas comunidades. Digo, bueno, ya lo ponen ellos por escrito, ya era hora. Entonces, desde el gorro clínico, desde el gorro de sociedades científicas, venimos reclamando desde hace mucho tiempo que, bueno, entendiendo que somos y tenemos que ser un sistema garantista, entendiendo que la universalidad y que el dinero no es un chicle y que el coste-beneficio, etcétera, no puede haber estos retrasos. Sí es verdad que en el último año y pico han reducido algo, pero vamos, desde la Sociedad Española de Oncología Médica se viene reclamando que los tiempos no se pueden permitir, ¿no? Y bueno, yo también espero que esto me consta que en el Ministerio actualmente existe mucha interés también por recortar esto, aunque siempre es una balanza entre dos, ¿no? El Ministerio y la compañía, que siempre parece que echamos la culpa a la parte del Ministerio y es una negociación entre dos. Pero bueno, a mí la negociación, yo lo que quiero es el tratamiento para mi paciente, ¿no? Cuanto antes mejor. Y desde nuestro punto de vista creemos que hay una importancia grande en democratizar el acceso de los pacientes a la determinación de biomarcadores, y a que si no se puede, es obvio que el dinero no crece en el árbol. Entonces, lo que hay que generar es sistemas en red con estructuras acreditadas, validadas, que pasen controles de calidad para que los diagnósticos sean exactos, que tengan biólogos moleculares en las plantillas, que tengan capacidad de analizar esos datos que se obtienen, y que si tú no lo puedes hacer en tu sitio, tengas el sitio en red que te va a testar y que va a devolverte el informe para que tú puedas tratar a ese paciente, da igual donde sea. Entonces, que existan nodos de diagnóstico y nodos de diagnóstico molecular. O sea, hay que rentabilizar los recursos, pero rentabilizar los recursos para que lleguen a todos los biomarcadores. No sé si quieren añadir alguna estrategia en que se pueda implementar para mejorar esa equidad. Bueno, yo creo que las decisiones deberían ser vinculantes. O sea, lo que tampoco puede pasar es que haya una aprobación, por ejemplo, en España para un fármaco en unas condiciones, pero que luego en el día a día, cuando bajas al nivel de hospital, haya restricciones o que se apruebe en una comunidad antes que en otro. Debería ser, si se aprueba en España, cuanto antes mejor, y se aprueban estas condiciones. Pues desde hoy esas son las condiciones en que quiera prescribir cualquiera dentro del Sistema Nacional de Salud, y que no haya más barreras. No tiene sentido, no tenemos que evaluarlo en la 19ª comisión, ya se ha evaluado a nivel central, se ha llegado a un acuerdo, eso es lo que está disponible, pues mañana todos lo podemos usar, ¿no? O sea, una mayor centralización en este sentido. Homogenización, no centralización. O sea, la Agencia Española de Medicamentos es quien ¿no? Y luego aprueba, el Ministerio hace una negociación de precio, entonces si el Ministerio dice que en esto ya hay indicación de precio-reembolso, a partir de que esto esté escrito, ya todos tenemos que poder tener acceso a esas condiciones. Totalmente, sí, de acuerdo con Pilar. Y además yo creo que el Ministerio debe escucharnos a nosotros más también. O sea, que decir que cuando vamos al Ministerio porque hay un fármaco que no está aprobado, bueno, en algunos casos, y como muy bien ha dicho Pilar, en año y medio han aprobado varios fármacos de pulmón. O sea, que decir que nuestras negociaciones también han surtido efecto. Pero sí que es cierto que a ser una negociación entre ambos, tanto la administración como la parte de las compañías deberían un poco pensar que efectivamente quién se va a beneficiar de esto, porque los pacientes no podemos perder tiempo. Para nosotros el tiempo es lo más importante que tenemos, porque si no tenemos un fármaco, pues probablemente podamos morir, ¿no? Y más allá de los tratamientos médicos, ¿qué necesidades tienen los pacientes en términos de apoyo psicológico, ¿no? Que lo comentábamos antes, ¿no? La importancia de los psicólogos también como especialistas en ese equipo multidisciplinar.
Yo creo que enorme, ¿no? Es verdad que siempre hablamos del psicólogo para el paciente, pero lo ha comentado Bernat, también para los profesionales. Eso se puso, yo creo, de manifiesto sobre todo en la época de COVID, ¿no? Y desde luego en el ámbito de oncología es importante, pero no solamente también para, digamos, mejorar la comunicación de decir las noticias, sino también por un poco la estabilidad, digamos, emocional de los profesionales, porque también para nosotros es duro, pero para los pacientes es súper importante desde el primer impacto, cuando tienes el diagnóstico, el psicólogo clínico especialista en oncología, o sea, que sepa, especialista en cáncer, pero también a lo largo del tratamiento, cuando surgen, pues no sé, cuando estás cansado del tratamiento, cuando surgen efectos secundarios, cuando no ves el futuro, cuando sí lo ves, y desde luego la fase final también de ayuda a ellos y a la familia. O sea que a lo largo de todo el recorrido del paciente, y los que se curan o tal, pues también los largos supervivientes, que llevas un pozo de otras cosas, o sea, es fundamental en todas las etapas. Pero efectivamente en los hospitales públicos, por lo menos, nos resulta muy difícil, vamos, nos resulta dificilísimo que contraten a un profesional, a un oncólogo, a un patólogo, ya cosas que se explican peor, que cada vez hay más, porque están los psicólogos, pero también están los ingenieros que están viniendo, que nos hacen falta, los biólogos moleculares. Ese perfil molecular, ese perfil multidisciplinar, cada vez engloba más cosas, pero los psicólogos son cruciales. Totalmente, es que yo creo que entender que ahora los hospitales están solo formados por especialistas exclusivamente médicos es una postura muy antigua. O sea, nosotros en algún momento necesitaremos hasta analistas de la ingeniería de datos. Estamos hablando de inteligencia artificial para toma de decisiones, para que en un momento determinado, dentro de todos esos biomarcadores que nos salgan en una lista enorme, poder predecir y tomar decisiones basadas en inteligencia artificial. Y estamos pensando que lo vamos a hacer entre los oncólogos, los patólogos que a lo mejor no aprobaron matemáticas en su vida y que tal. No, hace falta unos nuevos perfiles, y los perfiles vienen determinados porque estamos en una nueva situación del cáncer de pulmón que evoluciona. ¿Cuáles son las necesidades de los pacientes? La psicológica es fundamental en todas las etapas del tratamiento, incluso en los largos supervivientes, sobre todo por los miedos a la recaída, que hay muchísimos, ¿no? Pero aparte hay más, ¿no? Por ejemplo, el ejercicio físico ahora se ha contrastado que es fundamental para la adherencia de los tratamientos, para mejorar la calidad de vida. Lo que antes los pacientes tenían como, ay, que me han dado hoy los goteros de quimio, ¿no? Pues no me tengo que mover de casa, ¿no? Y tengo que estar ahí. Ahora no, ahora cambia muchísimo. Ahora, bueno, puedes tener un mal día, pero al día siguiente, si tienes la posibilidad de hacer ejercicio físico, de salir a caminar, de tener una persona o un programa de ejercicio físico para ir, y eso también, o sea, te ayuda no solamente a nivel físico, sino también a nivel emocional. Compartes con otros compañeros y compañeras pues lo que te va ocurriendo, creas un grupo social de una forma natural, y bueno, luego la nutrición también, que es importantísimo, y sobre todo avalada por nutricionistas reconocidos, no por cualquier persona que te llegue ahí y te pueda vender cualquier cosa, ¿no? El otro día teníamos nosotros un debate en los grupos, ¿no? Porque había alguien que había puesto una imagen de que alguien había visto que tomando una infusión o algo así, pues casi que curaba, ¿no? Entonces nosotros tenemos muchísimo cuidado con todo eso, y la asociación yo creo que es importante para poder efectivamente prescribir qué profesionales son los que necesitamos y cuáles son de nuestro beneficio. Esa experiencia del paciente, ¿no? En ese transcurso, ¿cómo se podría mejorar? ¿Qué pueden hacer las asociaciones de pacientes y el sistema sanitario para mejorar la experiencia de los pacientes en enfermedad avanzada? Bueno, yo siempre he pensado que los pacientes llegan a sitios a los que nosotros no llegamos. Yo creo que un buen ejemplo es todas las asociaciones de cáncer de mama y cómo ha cambiado la percepción de tener un cáncer de mama. Creo que obviamente los nuevos tratamientos, diagnósticos, etcétera, han ayudado a que tengan mayor supervivencia y mejor calidad de vida, pero las asociaciones de pacientes han hecho mucho y han llegado a sitios en los que los profesionales puedes estar
estar llamando a esa puerta 20 veces que no te la abren. Llega el paciente y sí que te la pueden abrir. Uno de los problemas que había, que lo comentaba antes Bernard, era que en general el paciente con cáncer de pulmón, digamos, esta faceta no estaba muy cultivada. Se habla siempre de que en parte era por el estigma, el perfil, porque yo me lo he buscado, porque me lo he fumado todo, pero que eso también está cambiando y hay que insistir que el tabaco es una adicción, que es una enfermedad. Entonces, yo creo que si las asociaciones de pacientes cada vez son más fuertes, van a tener capacidad de llegar a sitios y que vayamos todos aunados para esas necesidades que ahora mismo no están bien cubiertas y que a nosotros no hacen mucho caso, ¿no? Claro, efectivamente. Yo creo que trabajar, el crear alianzas, ¿no?, con las sociedades científicas, ¿no?, que tienen relación con la enfermedad, las asociaciones de pacientes, ¿no?, y con los profesionales sanitarios directamente, yo creo que eso es un gran avance que en cáncer de pulmón antes no existía. Yo, por ejemplo, sí que es cierto que ahora, durante un tiempo que el cáncer, bueno, pues ha sido como más estigmatizado, ahora sigue siéndolo, pero cada vez menos, ¿no? Entonces los pacientes lo sabemos y lo que queremos es darle visibilidad. Y por supuesto, yo creo que es importantísimo, pues eso, los profesionales se han quejado durante mucho tiempo para determinadas cosas y ahora los pacientes, pues si vamos de la mano de ellos, ¿no?, pues quizás nos escuchan más y tenemos más posibilidades de cambiar el modelo lo que es el cuidado integral nuestro, ¿no? Yo creo que es importantísimo, ¿no? Y sí, en este sentido me estaba acordando que, por ejemplo, una cosa que hemos aprendido de los pacientes es que nosotros cuando el paciente viene y te cuenta los efectos secundarios del tratamiento, te cuenta X, que tú luego lo procesas por la gravedad, la severidad o no, pero eso a lo mejor no es su percepción. Es decir, para ellos es más importante una cosa que yo minimizo porque médicamente no es severa, pero que a ellos les condiciona mucho, ¿no? Entonces, un ejemplo muy clásico es que, por ejemplo, la diarrea que producen, no estoy hablando de cáncer de pulmón solo, estoy hablando en general, los efectos secundarios, nosotros los graduamos de 1 a 4 y 4 es lo más severo. Si la diarrea que me está contando es un grado 2, yo voy a decir, bueno, diarrea grado 2, pero el paciente me dice, oye, es que no puedo salir de mi casa, porque claro, si hago 6, 7 deposiciones al día no me voy a atrever a hacer nada, está impactando mi calidad de vida porque me estoy quedando en casa todo el día. Todo eso, que es la percepción de lo mismo desde otro lado, ayuda mucho, o en los ensayos clínicos, y vienes y te haces análisis hoy, mañana, pasado, al otro, y dices, mira, pero es que entonces no puedo participar porque yo no puedo no ir a mi trabajo si estoy trabajando, o yo no puedo desplazarme al hospital 4 días seguidos. Entonces te planteas, ¿hace falta de verdad 4 análisis? El paciente va a estar súper vigiladísimo, pero el balance, entonces todo ese tipo de cosas también las estamos aprendiendo gracias a la voz de los pacientes, que no es el paciente individual que está en tu consulta, es la asociación de pacientes y dice, piensa, ¿no?, míralo desde otro punto de vista, ¿no? Por eso nosotros intentamos formar e informar a los pacientes de todos los aspectos de la enfermedad y organizamos, bueno, pues actividades pues con profesionales. Pilar estuvo, por ejemplo, en los diálogos, ¿no?, en el que, bueno, pues ella se enfrenta a un grupo de pacientes y ahí de forma natural pues les preguntamos y ella escucha cosas que quizá los pacientes pues tengan inquietudes que a lo mejor en consulta pues no los tienen, ¿no? Y eso es una información que se lleva a ella en el maletín, ¿no?, pues para su día a día, ¿no? Y yo creo que nosotros, los pacientes, sabemos efectivamente qué es lo que nos ocurre y sabemos mucho de nuestra enfermedad y de eso tratamos nosotros de hacer en la asociación. Claro, es lo que decía, ¿no?, que nos escuchen, ¿no? Sí. La importancia de que se escuche, que se escuche al paciente. Es que oír a los pacientes es maravilloso, sobre todo para los que no tenemos tanta oportunidad de oírlos. Y sobre todo desde un punto de vista que yo creo que no hay nada mejor para educar al resto de la sociedad que los propios pacientes. Porque el ejemplo del cáncer de mama es una sociedad que apoya a las mujeres con cáncer de mama porque saben que no todos los cánceres de mama son iguales, que hay un screening, que hay un cribado. Y eso es lo que hay que conseguir en el cáncer de pulmón, que esto no es estigmatizante porque yo no tengo un cáncer asociado a patología tabáquica y aunque lo tuviera hay un porcentaje que es añadido y esa propia asociación o ese propio paciente está educando a todo su hábitat o a toda su zona de alrededor. Entonces es que es fundamental contar y ir de la mano. Totalmente, pero en cáncer de pulmón es que todavía tenemos que dar, digamos, ese
ese paso, ¿no? En el que incluso, porque en el cáncer de mama cualquier mujer, sea pública, pues un poco ha dado la oportunidad, ¿no?, a que se conozca mucho más. Entonces nosotros, es verdad que hay muchos profesionales que son conocidos que todavía que han padecido cáncer de pulmón y no lo han dicho, ¿no? O sea, lo han llevado como un poco en silencio. Y nosotros lo que tenemos que ver es que perder ese miedo, ¿no?, y que deje de ser una enfermedad silenciosa, que lo es, porque en muchos casos se diagnostica tardíamente, pero no queremos que lo sea ante la sociedad, ¿no? Queremos que sea visible. Es bastante curioso, si lo analizas desde la sociedad, que todo el mundo sabe cuál es el lazo del cáncer de mama y seguro que nadie sabe cuál es el color del cáncer de pulmón, y es uno de los cánceres con más agresividad y con más número. Entonces, tenemos que poner sobre la mesa, y sobre todo yo creo que para los pacientes también es muy importante saber que no se están enfrentando ellos, su oncólogo tal, sino saber que hay un grupo multidisciplinar que está buscando qué es lo que hay detrás. Ellos tienen que saber lo que Pilar maneja. Totalmente. Tienen que conocer ese WhatsApp. Exactamente. Yo siempre lo digo, tienen que conocer el WhatsApp de Pilar para que no tengamos... Pues si le parece, para ir finalizando este debate, si quieren hacer algunas conclusiones, ¿no?, sobre el tema, sobre esta patología, la importancia, la prevención. Pilar, Pues si quieres diría, empezar. 1, no fumar, así. Segundo, las mujeres, especial preocupación desde el punto de vista que, como son algunas grandes fumadoras ahora, en las puertas de los colegios los que ves son mamás jóvenes fumando, y eso hay que conseguir, ¿no?, que tengamos una generación de no fumadores. Después, si te has diagnosticado de cáncer de pulmón, la situación ha mejorado mucho y más va a mejorar. Por lo tanto, digamos que tenemos muchas herramientas que ofrecer y muchas más están viniendo. Forma parte de una asociación de pacientes. Los pacientes que están igual que tú te van a ayudar y nada, que estamos aquí encantados de ayudar a todos los pacientes y conseguir que tengamos todos los fármacos lo antes posible. Bueno, pues yo hablaría de visibilidad del cáncer de pulmón, que sea una enfermedad mucho más visible, sobre todo también tratar de enviar un mensaje de esperanza, de que el cáncer de pulmón no es ahora como lo era hace años y que no hay que estigmatizarlo, ¿no?, sino que hay que ver que efectivamente hay tratamientos que hoy pueden cronificar la enfermedad y sobre todo también mejorar la calidad de vida de los pacientes, y por supuesto que tienen al lado de ellos una asociación que es de ámbito nacional e incluso en muchos casos internacional, que tienen todo su apoyo, ¿no?, y que para aquellos casos en los que necesiten estamos ahí como respaldo. Pues yo lo resumiría en no estamos con un cáncer de pulmón, estamos con un paciente con un subtipo de cáncer de pulmón, equidad en el acceso de los pacientes para que puedan tener un buen diagnóstico a nivel histológico y a nivel molecular, y hacer equipo con los pacientes y con el resto de profesionales. Pues si les parece, vamos a ir terminando. En este debate hemos abordado diferentes cuestiones como esa equidad, la prevención, la importancia de eliminar ese estigma, ¿no?, de que es una enfermedad que ha avanzado y que ya no es lo mismo que hace muchos años. Muchas gracias a los tres por estar con nosotros y nos vemos en el próximo debate de Redacción Médica. Muchas gracias a ti.